Siempre vamos a orar para iniciar cuando la palabra de Dios va a ser expuesta, así que te animo a que inclines tu rostro ahí y le pidas al Señor que sea Él el que te hable a través de su palabra, ¿sí? Padre, gracias por darme la oportunidad, Señor, de dirigirme a tu pueblo, a tu iglesia, a tu cuerpo, Señor. Te ruego que todo lo que vas a revelarnos en esta mañana sea de acuerdo a tu palabra, como siempre, Señor, y que podamos recibirlo con un corazón enseñable cada uno de nosotros. Te ruego que mis hermanos y mis hermanas en este lugar tengan un corazón enseñable, Señor, un corazón humilde, y que reciban tu instrucción a través de todo lo que nos vas a hablar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Marcos 16:15, si me podés ayudar, Héctor. Hay dos pasajes en la Escritura que son, el más famoso es Mateo 28, por la Gran Comisión, pero Marcos también habla de la Gran Comisión, y quiero tomarme el 15 y el 16 para iniciar esta prédica. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la gran comisión que está en Marcos, de ir y presentar el evangelio de salvación a todas las personas. Nosotros fuimos llamados a ser ministros de reconciliación. Primeramente recibimos el ministerio de reconciliación nosotros porque fuimos reconciliados con Dios por la predicación del evangelio. Lo recibimos, lo creímos, somos parte de la familia de Dios y ahora fuimos encomendados a ser ministros de reconciliación entre el mundo y Dios. Nosotros somos los que predicamos ese ministerio. Ahora, ¿para qué predicamos ese ministerio? Para que la gente sea salva. Ese es el objetivo por el cual la iglesia sigue estando en la tierra. Que nosotros podamos predicar el evangelio de salvación para que la gente se pueda convertir y sea salva. Ahora la pregunta, la cual nos da pie a lo que vamos a ver hoy, es ¿salvos de qué? ¿Salvos de qué? ¿De qué queremos que la gente sea salva? ¿O de qué fuimos salvos nosotros? Para lo que concierne a la palabra de Dios, esa respuesta es muy simple. La palabra de Dios dice que Él nos hizo salvos del castigo eterno, que merecíamos justamente todos nosotros que nos rebelamos delante de Dios, porque somos pecadores. Si ese castigo eterno ocurre en un lugar llamado infierno, entonces nosotros queremos que la gente que está fuera de la iglesia, que la gente no conoce a Cristo, sea salva del castigo eterno que ocurre en el infierno. Ahora, como seres humanos es algo natural que tomemos un poco distancia de esa palabra infierno, castigo eterno. Normalmente no queremos ni nombrar eso, ¿verdad? Hay gente que no quiere ni que se nombre la palabra infierno, y es algo natural en el ser humano que queramos no tocar más o menos ese tema, ¿verdad? Muy pesado, trae un poco de aflicción el pensar en un infierno, pero si vamos a hablar de salvación, tenemos la necesidad de explicar de qué es lo que nos salvó el Señor, y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, porque la salvación se trata de salvación del infierno eterno, del castigo eterno que ocurre en un infierno. Normalmente la mayoría de la gente que no está en la iglesia cree en el infierno, la mayoría. Y esa es una influencia que tiene la iglesia creyente, porque la iglesia creyente fue la que inició o explicó que existe un infierno. La mayoría de la gente entiende que existe un infierno, pero muy poca gente son las que piensan de que pueden terminar en ese lugar. Y ahí hay un problema, porque la palabra de Dios es muy clara. Todos, que decía en la última parte del 16, el que no creyere será condenado. Y toda persona que no cree en Jesucristo como Señor y Salvador ya ha sido condenado. Lo que pasa es que en la sociedad estamos tan acostumbrados a pecar, y no solo a pecar, sino que a que el pecado no tenga consecuencias inmediatas, que es natural que la gente vea el pecado como ya algo, es parte de la naturaleza del ser humano. Somos así. Y ningún pecado, todos los pecados ya son aceptables. El único pecado que todavía no es aceptable es el de la pedofilia. Todavía crea una repulsión hacia ese tipo de pecado. Pero
el adulterio, la homosexualidad, la mentira, el engaño, todas esas cosas ya se naturalizaron en la sociedad y ese es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque Romanos 2:5, si podemos ir ahí, Romanos 2:5 nos da una clara descripción de lo que ocurre en consecuencia a las personas que pecan y no tienen el perdón de pecados. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La gente no entiende porque está tan acostumbrada a pecar y no ver consecuencias inmediatas. Entonces dice, bueno, no importa, al fin y al cabo puedo hacer lo que quiero y no pasa nada. Hay pecadores que tienen una vida totalmente tranquila, tienen recursos, tienen una familia, tienen salud, lo que sea, y siguen pecando. Entonces, como tanto se naturalizó el pecado y nosotros queremos enseñar de que Dios no va a dejar pasar ningún pecado sin que sea confrontado y juzgado, la gente no puede asimilar esa verdad que nos habla Romanos, de que lo único que estás haciendo es acumular ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y eso va a ocurrir el día que partamos de esta tierra y nos presentemos delante de Dios. Si nuestros pecados no fueron perdonados, va a ser un día terrible ese día. Cuando te des cuenta la ira de Dios acumulada en tu contra por todos los pecados no perdonados. Y esa es una gran verdad que hay, ¿verdad? Y la sociedad no impone ningún castigo o no estigmatiza a ninguna persona por estos pecados que había dicho, ¿verdad? Si una persona adúltera, si una persona miente, engaña, defrauda, la sociedad dice, bueno, es el más vivo, ¿verdad? Es el más vivo porque no le pillaron o porque hace las cosas. Y también en la familia ocurre. Si un joven, 12, 15 años, viene a su casa, en una familia no creyente, por supuesto, y le dice a sus padres, mira, soy homosexual, automáticamente lo que ocurre es que la mamá se vuelve una defensora de los homosexuales, ¿verdad? Porque no hay ninguna corrección sobre ese tipo de conducta inmoral en la familia. Entonces la cultura no impone no estigmatiza a las personas por su pecado, la familia tampoco, y eso es un grave error. Para nosotros como padres, lo más importante es que enseñemos el evangelio a nuestros hijos, ¿verdad? Pero lo segundo más importante es que le enseñemos que todo pecado tiene consecuencias nefastas y eternas. Eso es lo segundo que tu hijo debe de saber. Debe de conocer tu hijo y todas las personas que todo pecado no confesado y no perdonado va a ser juzgado justamente un día y va a recibir la paga de ese pecado. Y la palabra es muy clara con respecto a eso en Romanos, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, y no muerte física, es una muerte eterna que es mucho peor que la muerte física. 150.000 personas por día mueren en el mundo. 150.000 personas por día. Estamos cerca del mediodía, 70.000 personas el día de hoy ya murieron. Imagínense. ¿Y a dónde se van esa gente? ¿Realmente descansan en paz, como se dice? La mayoría de esa gente no recibió a Cristo como Señor y Salvador, no nació de nuevo, y la palabra es muy clara cuál es el destino de esa persona, y no es descansar en paz. Es pasar la eternidad recibiendo tormento y castigo eterno, y esa es una terrible realidad, pero la palabra nos habla de eso. El tema de hoy no es un tema fácil, pero es un tema que debemos de afrontar. Si la palabra nos enseña eso, debemos de enseñar también. Debemos de comprender como hijos de Dios cuál es la realidad, porque eso va a generar una urgencia en la predicación del evangelio para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, el verdadero conflicto para entender esta doctrina no es que esté en la Biblia o no, es que yo crea lo que dice la Biblia o no crea lo que diga la Biblia. Ese es el problema mayor que hay en la gente. Está en la Biblia, pero no lo cree. No, esta parte no me gusta. Esto que habla Jesús en Marcos 9 no me agrada, mucho mejor no lo leo. Entonces no tomamos a la Biblia como la autoridad máxima con respecto a la eternidad, al pecado, a la muerte,
al castigo eterno o al cielo eterno. No lo tomamos como una realidad y eso es muy peligroso. Y la Biblia enseña de que el infierno es un lugar real, es un lugar de tormento donde la ira de Dios se derrama sobre cada pecador eternamente, día y noche. Ahora, hay tres doctrinas o pensamientos que niegan la realidad del infierno. Voy a tocarlo muy rápidamente. La primera se llama aniquilacionismo, que dice que todos los pecadores, cuando mueren, son aniquilados, son destruidos, dejan de existir. Eso es lo que piensa este tipo de gente, esta doctrina dentro de lo que es el cristianismo. Dice que no hay infierno, de que todos son exterminados al final. Bueno, la Biblia enseña de un castigo eterno, lo que contradice totalmente esta creencia, en primer lugar. Segundo, está el universalismo, que dice que todas las personas, al fin y al cabo, no importa su conducta, al fin y al cabo Dios es tan amoroso, es grande en misericordia, entonces Él va a perdonar a todas las personas y todos al final vamos a ir al cielo. Y Mateo 25 habla de que el infierno fue preparado, y ellos se toman de ese versículo, fue preparado para el diablo y sus ángeles, dice Mateo 25. Después voy a explicar un poco ese versículo. Entonces ellos toman eso, ¿viste? El infierno es para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Al fin y al cabo todos, sea como te comportes, el Señor te va a perdonar y te va a llevar al cielo. Ahora, estos dos pensamientos no explican por qué la palabra habla de un castigo eterno. Y normalmente este tipo de pensamientos, y también el último, tienden a negar la Biblia, a no tomarla como una autoridad, a decir, a mí no me parece que eso sea correcto, para mí no es justo, y esos son el tipo de argumento que tienen estas personas. Pero nosotros creyentes fuimos llamados a creer lo que dice la palabra de Dios, a entender lo que dice, a comprender a cabalidad lo que Jesús dijo cuando enseñó todo lo que enseñó. Y el tercero no tiene un nombre, pero le puse un nombre: inclusivismo. Dice que el infierno sí existe, pero en el infierno van a ir las personas que negaron el Evangelio, que recibieron el mensaje del Evangelio y rechazaron ese mensaje. Y la gente que nunca escuchó va a ser salva. Dice este tipo de pensamientos. La gente en una etnia, ya sea, donde no llegó el Evangelio aún, dice que van a ser salvas esas personas porque no se les puede juzgar por algo que no conocieron. Bueno, la palabra de Dios dice que hay solo un camino, ¿verdad? Y no podemos ser salvos por otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo. Entonces eso aplaca este tipo de pensamiento. Pero hoy yo tenemos que entender algo. Hay mucho de emocionalismo en este tipo de pensamiento, de buscar la vuelta para yo sentirme conforme y decir, esto sí me parece justo que Dios haga. Pero no es lo que a nosotros nos parece justo, sino es lo que el Señor dice en su palabra que va a ocurrir, lo que vos y yo debemos de creer. Ahora vamos a ver lo que Jesús dice sobre el infierno, que es lo que nos importa a nosotros, que somos sus seguidores. Mateo 10:28. Él definió al infierno como un castigo consciente y eterno en un cuerpo preparado para ese castigo eterno y consciente. Mateo 10:28 dice: y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. En el infierno. Jesús no le escapó a la verdad del infierno. Inclusive Él nunca lo puso como un tema de debate. Él lo tomó como una realidad y lo enseñó como una realidad, y así mismo vos y yo debemos de tomar. Marcos 9, versículo desde el 43 al 48, pero voy a resumirlo. 43 dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtalo. 25 dice: si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Y el 47, ahí me quiero detener. Marcos 9, 47, si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Y explica lo mismo que explicó de las dos otras cosas. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo, que teniendo los dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es lo que enseñó Jesús sobre el infierno. No enseñó sobre aniquilacionismo. No enseñó que las personas, no, al fin y al cabo Dios te va a perdonar.
Él lo tomó como una realidad muy seria, este tema, porque Él nos vino a salvar justamente de esto. Y cuando vos no entendés que esta es una realidad, no valoramos la salvación. Decimos, bueno, qué bueno que Dios me salvó, pero no entendemos de qué nos salvó Él, y eso es terrible. Apocalipsis 14:9. Escuchen lo que ocurre con la gente, no solo con el diablo y sus ángeles. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, si alguno, ¿quién? Personas, seres humanos. Durante la tribulación es cierto, pero son seres humanos. Adora a la bestia, que es el anticristo, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también como el diablo y sus ángeles, también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será, ¿qué cosa? Atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Humo eterno, castigo eterno, sin descanso, día y noche. Eso es lo que nos enseña Apocalipsis. Y escuchen, Mateo 26:24, Jesús se refiere a Judas, a uno de sus discípulos, que fue el que lo entregó. Y dice así: a la verdad, el Hijo del Hombre va, es cierto, va a ser entregado, va a ir a la cruz, eso va a ocurrir. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué Jesús diría eso por Judas? Por las consecuencias que iba a venir para esa persona. Estaba condenada al infierno esa persona por no arrepentirse de ese pecado. Jesús no tendría por qué haber dicho esto si iba a ser aniquilado o al final iba a ser salvo Judas. ¿Para qué Jesús iba a decir mejor le fuera no haber nacido? Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:6, 2 de Tesalonicenses 1:6, explica esto: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Dios. Ahí están los dos, ¿verdad? Los que no conocieron a Dios y los que conocieron pero no obedecieron. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, ¿qué pasará con ellos? Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Si fueran aniquilados, no hubiese estado excluidos de la presencia de Dios. Si fueran salvos, no hubiese estado excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Eso es lo que nos dice y nos enseña Pablo en 2 de Tesalonicenses y Mateo 25. Es muy importante esta enseñanza que está en Mateo 25, porque Jesús lo tituló desde el 31 hasta el 46, por supuesto voy a tomar 3 versículos nomás acá, lo tituló el juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Y en el versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno. Después de todo el juicio que vimos del 31 hasta el 45, Jesús explica qué va a pasar con esas naciones que rechazaron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y esa palabra eterna en ambos lugares, tanto en castigo como en vida, son iguales en el idioma original. Entonces, si el castigo no es eterno, tampoco la vida es eterna. ¿Se entiende? Entonces, esa gente que niega que hay un castigo eterno, ¿cómo puede justificar que hay un cielo eterno si las mismas palabras se repiten en este solo versículo? El 34 de Mateo 25 dice: entonces el rey dirá a los de la derecha:
Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estamos hablando del juicio de las naciones. Y el 41 va a decir a los de la izquierda. Entonces dirá también así a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, porque están una maldición sobre ellos. ¿A dónde? Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Fue preparado para el diablo y sus ángeles? Claro que sí, pero toda persona que rechace el evangelio o que no fue salva por poner su vida y su confianza en la obra de Cristo va a ir a parar a ese mismo lugar, y esa es la realidad que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿Jesús estaba equivocado cuando enseñó esto? Estaba erróneo, y las personas que niegan el infierno, ellas sí tienen la verdad. Si Jesús estaba equivocado, ¿por qué estaba equivocado? ¿Porque no conocía la verdad? Una locura es pensar eso, ¿verdad? Jesús conocía, Él era el camino, la verdad y la vida. No es que la conocía, Él era el camino, la verdad y la vida. Él no tuvo errores, y cada cosa que enseñó, la enseñó con autoridad y con propiedad y con un conocimiento pleno de lo que estaba enseñando. Y en eso involucra el infierno que Él enseñó, que es real y que es eterno, que es consciente, como dije y vuelvo a repetir, en un cuerpo preparado para recibir ese castigo eterno. No este cuerpo que tenemos ahora, hay un cuerpo preparado para esas personas, para recibir un castigo eterno. La gente normalmente dice: no quiero hablar del infierno porque es algo negativo, ¿verdad? Es muy denso hablar de eso, se usa esa palabra también. Pero si hablas de salvación, no podés obviar esa palabra, porque Él te salvó de ese lugar, de ese castigo eterno en un infierno eterno. Porque la palabra salvación significa rescate, nos rescató de ese lugar al cual íbamos cada uno de nosotros. Gracias a Dios por eso. Entonces tenemos que usar esa palabra. Y normalmente, lastimosamente, en muchas iglesias se cambia esa palabra por muchas otras palabras. No se quiere usar el infierno, entonces se cambian por palabras más psicológicas o inclusive materiales. Jesús te vino a salvar de la depresión. Jesús te va a salvar de la soledad. Jesús te va a salvar de la enfermedad. Jesús te va a salvar de, qué sé yo, de la falta de recursos. Jesús te va a salvar, dije ya, de la soledad. No. Jesús vino a salvarte del infierno, del castigo eterno, merecido y justo que vos y yo merecíamos por ser pecadores. Ahora, ¿por qué es eterno? Esa es una pregunta que la gente se hace. ¿Por qué va a ser eterno, verdad? Y tenemos que usar nuestra mente. Dios nos dio la mente para razonar, y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. Vamos a razonar, ¿verdad? El Señor te dijo que tenés que amarle con todo tu corazón, con toda tu mente. Es decir, tenemos que razonar las verdades que están en la palabra de Dios. Y vamos a usar un poquitito. ¿Por qué fue preparado el infierno para Satanás y sus ángeles? ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, todo pecador está rebelado en contra de Dios, es enemigo de Dios, dice la palabra. Entonces comparten la misma culpa, reciben el mismo castigo y la misma duración que van a recibir la gente que se rebeló en contra de Dios. Apocalipsis 20:10, escuchen lo que dice. ¿Qué va a pasar con Satanás después del milenio? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están quienes, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y estas dos personas, el anticristo y el falso profeta, son seres humanos, no son ángeles, no son demonios, son seres humanos que comparten el mismo castigo que Satanás. Ahora, normalmente dice, bueno, no es justo porque yo viví 20 años, 40 años, 90 años y los pecados son muy pequeños para que Dios me retribuya con un castigo eterno toda la eternidad, muerto, atormentado. Normalmente ese es el pensamiento de las personas que están en pecado y quieren justificar su conducta, no arrepentirse, no reconocen su pecaminosidad, no reconocen su necesidad de un Salvador, por supuesto, porque su pecado es pequeño según ellos.
¿Cómo un pecado temporal va a generar un castigo eterno? Es la pregunta que normalmente se hace a este tipo de personas. Pero la cantidad de tiempo que un pecador peca es totalmente irrelevante. Porque un solo pecado ya nos condena eternamente, porque eso afirma la palabra de Dios. Y cuando pecamos tenemos que saber contra quién estamos pecando. Estamos pecando contra un Dios infinitamente santo. Y cuando pecamos contra un Dios infinitamente santo, el castigo también tiene que ser proporcional. Infinitamente malvado, por supuesto. Y entonces recibe una pena infinita también, eterna. Y acá está una clave que tenés que tener en cuenta. Los pecadores que van al infierno nunca dejan de pecar en el infierno. Nunca. Nunca. Nunca se arrepienten. Siguen blasfemando a Dios. Siguen quejándose de su condición. Siguen blasfemando el nombre del Espíritu Santo, el nombre de Cristo en el infierno. Porque pensá esto. En la tierra nadie puede ser tan malo como quiere ser. Todos estamos limitados por las leyes, porque si hago esto, ¿qué van a decir de mí? Si saben lo que pienso, la gente me va a juzgar. Si hago esto que quiero hacer contra mi vecino, que no lo aguanto, me voy a ir a la cárcel. Entonces el pecado está limitado por esas restricciones que tenemos por las leyes acá en la tierra. En el infierno ya no hay restricciones. Y el ser humano va a ser tan malo como puede ser en el infierno. No es que una persona se va al infierno y si ahí se arrepiente y solamente es castigado y nunca más peca. Eso no ocurre. La gente que está en el infierno sigue pecando, sigue blasfemando en contra de Dios. Por eso ese pecado genera una retribución y otra retribución y otra retribución. Y cuando Jesús explicó sobre el infierno, Él nunca lo presentó como un lugar de restitución o de remedio para el pecador. Es un lugar de castigo para el pecador. No es un lugar donde te vas para que te portes mejor y después cuando te portas mejor ya salís de ahí. Eso no ocurre en el infierno. No es un lugar preparado para eso, para mejorarte, para hacerte mejor. Es un lugar para que recibas lo que mereces, para que la gente reciba lo que merece realmente. Isaías 66, 22. Isaías 66, 22. Vamos a ver un poquitito la naturaleza de Dios y cómo Él se define o cómo Él se presenta. Dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. En otras palabras, vas a vivir para siempre en el cielo, en la nueva tierra, en el nuevo cielo. Y 24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo el mundo. Las mismas palabras que usó Jesús en Mateo, ¿verdad? El gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga, es eterno. Los hombres que se rebelaron en contra de Dios van a experimentar esto eternamente. Eso es lo que dice Dios. Porque eso es absolutamente justo que Él haga. Él no puede dejar que un pecador entre en el cielo. No va a hacerlo. Ese pecador tiene que ser limpio de su pecado. Y la única forma de ser limpio de nuestros pecados es ¿cuál? Es que la sangre del Cordero que fue inmolado te limpie por medio del arrepentimiento, la confesión de pecado. Él promete que va a limpiarte para que puedas entrar en el cielo. De otra manera, vos y yo vamos a pagar por esa culpa que nosotros mismos generamos, ¿verdad? Ahora anoté algunas palabras que la Biblia usa en referencia al infierno: agonía, destierro, azufre, maldición, oscuridad, privación, destrucción, angustia, fuego, crujir de dientes, culpa, desesperanza, soledad, dolor, sufrimiento, prisión, castigo, ruina. Hay muchos caminos al infierno, ¿verdad que sí? Muchos caminos. Podés irte al infierno siendo orgulloso, o podés irte al infierno por ser un genocida como Hitler. Hay muchos caminos que llevan al infierno, muchos. Pero hay un solo camino que no te lleva ahí, que te lleva al cielo, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Hay un solo camino que nos libra de ese castigo eterno. Y está en Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El capítulo 3 de Juan es un capítulo maravilloso. Como Jesús empieza a contar la salvación, primero a Nicodemo, luego presenta el amor del Señor al proveer al Cordero que iba a pagar por nuestros pecados. Pero el resumen está en el 3:36. Y escuchen cómo resume ese capítulo Juan. Dice esto: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Pero, ojo con esto, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos habla de lo mismo. Y Primera de Tesalonicenses 1:10 nos enseña qué hizo Jesús con esa ira. Porque Él dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. ¿A quién? A Jesús. ¿Que hace qué? Quien nos libra de la ira venidera. Esa ira venidera tenés que entender que va a derramarse, va a venir, porque Dios es justo y debe dar retribución a todo pecado cometido. Si no fue confesado y limpiado por la sangre de Cristo, esa ira de Dios va a ser derramada eternamente en un lugar llamado infierno. Y a eso le llamamos castigo eterno. Y voy a terminar con Lucas 16:19, una parábola que Jesús enseñó. Una parábola que no te deja otra opción de que creer lo que Jesús está enseñando. Si dudabas, si son versículos, no tenemos tiempo de tocar todos los versículos que Jesús habló del infierno. Fue la persona que más enseñó sobre el infierno, mucho más que todos los apóstoles o todos los escritores de la Biblia. Todos ellos combinados no se compara con lo que Jesús enseñó sobre el infierno. Enseñó más del infierno que del cielo, de hecho. Pero esta parábola creo que nos va a dejar muy claro la realidad del infierno. Había un hombre rico, Lucas 16:19, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es una referencia del Antiguo Testamento a un lugar de confort, de paz, que entendemos que es el cielo, ¿verdad? Porque Abraham fue un héroe de la fe, fue el padre de la fe. Sabemos que él recibió justicia por la fe que tuvo en la palabra del Señor, y él está en los cielos. Y su seno quiere decir un lugar de confort, como dije, un lugar donde recibía consuelo, lo que tipifica al cielo. ¿Y qué pasó con el rico? Dice: murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, y aquí se refiere al infierno por la forma en que describe este lugar, alzó sus ojos estando ¿en qué? Destruido, siendo salvo, como la gente piensa. No, estaba en tormento. Estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Él estaba totalmente confundido, porque era una persona con recursos, una persona que pasaba bien en su vida, daba banquete, dice, cada día. Y los judíos en esa época pensaban que la bendición de Dios venía cuando vos estabas bien económicamente, al contrario del mendigo que tenía llagas, que los perros, que eran totalmente impuros para los judíos, le lamían. Era una situación de, entre comillas, juicio de Dios sobre ese mendigo. Por eso esta parábola rompió todos los paradigmas de los fariseos que estaban escuchando, porque ellos decían: no, ¿cómo alguien que está bien económicamente, disfrutaba de su vida, va a estar en el infierno, y otro que estaba pasando mal va a estar en el cielo? No podían comprender eso, porque ellos pensaban que la bendición de Dios traía un bienestar económico, y la maldición de Dios traía esa enfermedad y esas cosas. Bueno, Jesús deja en claro que eso no es real, que no es así. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué? Porque estoy atormentado. ¿Dónde? En esta llama. Ahora, entonces Jesús nos enseña, primeramente,
que el infierno es real, que es un lugar donde vas automáticamente cuando morís, que es un lugar de tormento, de agonía, un lugar de fuego por la llama. 25. Pero Abraham le contestó, y varias veces hay un ida y vuelta entre el rico y Abraham, muy interesante. Abraham le contestó, le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allí pasar acá, nadie puede ir, viceversa. Es un lugar donde estás y estás eternamente sin escapatoria. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, bueno, ya que no le vas a enviar, ya que no tengo más solución yo, decía el rico, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. ¿Qué cosa? De que el infierno es real. Que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Por qué? Porque tenían la misma conducta que él. Él decía: bueno, yo estoy acá, fue mi vida así. Che, mis hermanos son todos iguales que yo. Estos van a venir todos a parar acá. Por favor, Abraham, envíale a Lázaro, que todos le conocían porque estaba a la puerta de mi casa. Todos sabían quién era. Envíale de los muertos que vaya a testificar de que el infierno es real. Eso es lo que le pidió. Pero Abraham le contestó, Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Moisés estaba vivo en esa época? No. ¿Había profetas en esa época? No. ¿Hace referencia a qué? Siempre cuando la palabra habla de Moisés y los profetas hace referencia a la Biblia, a las Escrituras, a la revelación de Dios que está acá. Entonces le dice: no hace falta que nadie resucite de los muertos o baje del cielo un ángel para predicar. Tienen la palabra de Dios. Cuando el evangelio es predicado, van a tener que creer en eso, porque esa es la forma que Él estipuló que nosotros seamos salvos, por medio de la locura de la predicación. Así dice su palabra. Pero ¿qué le dijo el rico? Entonces él le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. La única forma, yo le conozco a mi hermano, se le va a predicar, él no va a aceptar. Pero si hay un milagro, si hay esto, que se levante a alguien de los muertos, ahí sí van a arrepentirse, ahí sí van a creer. Pero escuchen la respuesta de Abraham. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Cómo evangelizamos a la gente? Hablándoles de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo usa su medio para persuadir a la gente del infierno eterno y de la salvación que viene solo por la obra de Cristo. Es por medio de predicar su palabra. Su palabra es lo único que va a persuadir los corazones de las personas que no nacieron de nuevo todavía, que no son hijos de Dios, para que entiendan la verdad, porque así lo estipuló el Señor. No porque a nosotros nos guste o a nosotros nos agrada eso. Dios estipuló que sea por medio de la locura de la predicación. Y no hay otro medio para que las personas entiendan que necesitan un Salvador. El Evangelio bíblico es lo que nosotros debemos de usar, porque eso es lo que usa el Espíritu Santo para confrontar a las personas con su pecado. Juan 16 dice eso, ¿verdad? Vino para mostrarnos nuestra pecaminosidad, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y eso lo hace solo a través de la predicación de su palabra. Cuando Jesús habló del infierno, su propósito no fue discutir sobre eso o poner en una mesa de discusión, fue advertir. Cuando presentó al infierno, es un lugar donde Él presentó de castigo, y Él lo presentó así para que vos puedas tener miedo de ese lugar. Si vas a temer a algo, teme a alguien, a Dios, que sí te puede enviar a ese lugar. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora, toda esa gente que niega esta realidad no tienen un argumento en la palabra de Dios para sostener lo que piensan. Siempre es por las emociones o por lo que a mí no me parece justo. No tenemos que dejarnos engañar, porque va a haber mucha de esa doctrina ahora metida en la iglesia,
los infiernos no es real, que no creas en eso, Dios no es así, mi Dios no es así. Escuché también eso, mi Dios me quiere como yo soy, mi Dios entiende que yo sea un homosexual, o yo sea un adúltero, o yo sea un borracho. Él me entiende y Él me ama tal cual yo soy. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de prédicas, porque confunda a la gente. El Señor amó al mundo, es cierto, Juan 3:16 está escrito, pero Juan 3:36 también está escrito en la palabra de Dios, y dice que a todos aquellos que le rechazan la gracia de ser salvo, Él preparó un lugar para castigo eterno para esas personas. Y Él no va a mentir. Su palabra es absoluta y completamente veraz. Tenemos que no ser ignorantes de las artimañas del enemigo que busca hacer pensar a las personas de esa manera. La palabra no deja dudas de ese lugar y lo explica. Jesús mismo fue el que se encargó de explicar esa verdad tan difícil de aceptar, de que toda persona que no nació de nuevo parte de esta eternidad no a un descanso, no descansa en paz, recibe la retribución por su vida pecaminosa. Pero lo que estamos acá, nacimos de nuevo, ¿verdad que sí? Por eso, cuando cantamos, Él es digno. ¿Es digno por qué? Porque te salvó. Él es digno porque dio su vida para que vos no pases la eternidad ahí. Él es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Es cierto, pero no solo eso. Tenemos que servirle a nuestro Señor Jesús, que dio su vida para que vos y yo no estemos en ese lugar. Y no solo servirle, sino que predicar esta verdad que tanto necesita saber el mundo. Que ningún pecado el Señor va a hacer vista gorda de los pecados. Todo pecado no confesado y no limpio por la sangre de Cristo va a ser confrontado en el juicio. Y por cuanto no fue perdonado, vas a tener que pagarlo vos. Va a tener que pagarlo la gente que está allá afuera, y eso no queremos que ocurra. Y estamos acá con este mensaje, aunque sea duro en este momento, es una realidad. Y cuando está en la palabra debemos confrontarla, debemos predicarla, debemos de enseñarla. Para vos que sos creyente, te tiene que traer gozo a tu corazón y decir: gracias Señor, me salvaste. Yo no voy a pasar ahí la eternidad, yo me voy con Él en el cielo eterno. Pero también tiene que crear compasión por la gente que va muriendo. 150.000 personas por día mueren en el mundo. Y la gran mayoría no son creyentes. Y la gran mayoría van a ese castigo eterno. Tiene que traer algo en vos. No puedes ser indiferente a eso. Debes de prepararte y decir: este mensaje que yo tengo puede salvar la vida eterna de esa persona. Debo de compartir con ella. Tengo esa necesidad en mi corazón. Y el Señor eso va a poner en tu corazón. Y por eso quiero que te pongas de pie. Y vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque nos explica a cabalidad, Señor, lo que necesitamos saber. Entiendo, Señor, que es una triste realidad este mensaje, Señor, pero es una realidad y es necesario que cada uno de nosotros sepamos cuál es el futuro a todas las personas que no nacieron de nuevo, Señor. Ayúdanos a ver a esas personas como almas eternas, Señor. No solo como la vida que están viviendo ahora, sino como personas que fueron hechas para pasar una eternidad, Señor. Tu palabra dice que tú pusiste eternidad en nuestros corazones, Señor. Ahora, ¿dónde pasamos esa eternidad? Sabemos que el único camino que nos lleva fuera de ese castigo eterno es Jesucristo, Señor. Y nosotros conocemos esa verdad. Y nosotros creímos esa verdad. Y por lo cual tú nos hiciste salvo. Tú nos incluiste en tu familia, Señor. ¿Cómo callarme esa verdad, Señor? ¿Cómo no compartirla con mis vecinos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, en la facultad, Señor? ¿Cómo privarles a ellos del conocimiento de esta realidad, Señor? Pero las dos cosas de la mano, Señor. Las buenas noticias, pero primero las malas. Que todo ser humano que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo va a ver.
sino que la ira de Dios se está acumulando sobre él para el día en el cual el Señor va a apagar y va a derramar esa copa, Señor. Trae pasión y compasión en nuestros corazones, Señor, para predicar de esta manera, Señor, a todas las personas. Que seamos, Señor, como Judas habla, Señor, en Judas 1:22, que le arrebatemos del fuego a esas personas, predicándoles la verdad, Señor, de que ese fuego es real y de que ese castigo es merecido y es real, Señor, y que van a ir a ese lugar, Señor. Pero ¿cómo lo arrebatamos, Señor? No con nuestras fuerzas, no con nuestro conocimiento, Señor, sino con tu palabra predicada y expuesta, Señor, hacia ellos. Porque ese es el instrumento que usa tu Espíritu Santo para persuadir a las personas de que esto es real, Señor, y valorar la salvación que tú nos diste a través de tu Hijo Jesucristo. Esta es una realidad que debemos de entender, Señor, y debemos de predicar tal cual, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos haces instrumento en tus manos para predicar tu verdad. Así como en Marcos vimos, tu gran comisión es ir y llevar estas buenas noticias a las personas. Que Dios proveyó un cordero, Señor, para pagar por el pecado que vos y yo no podíamos pagar y librarnos de la ira venidera. Señor, usa nuestras vidas para llevar a cada persona que nosotros conocemos al conocimiento de ese Salvador llamado Jesucristo, el único Hijo de Dios. Gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque tu iglesia predica, Señor, esta palabra. Gracias porque tu iglesia enseña a cada pecador su necesidad de un Salvador, Señor. No nos vamos por las ramas. Damos el mensaje que debemos escuchar para que la gente sea salva de esa ira venidera, Señor, que tu palabra promete, y por supuesto creemos fielmente y ciegamente en lo que dice tu palabra, Señor, de que eso es real. Gracias porque cada uno de los que estamos acá vamos a hacer esos instrumentos, Señor, para llevar salvación por medio de la predicación a cada familia alrededor del reducto, Señor. Y que cada vez más haya personas que vengan a tu casa, Señor, con ese hambre y sed que genera tu Espíritu Santo, pero a través del Evangelio predicado, y vengan buscando dónde está ese Salvador que me predicaron. No quiero pasar mi vida, mi eternidad en el infierno. Yo quiero y necesito conocer a aquella persona que dio su vida para que yo no lo haga, porque me doy cuenta que eso no tiene precio y que de tal manera amó Dios al mundo. No hay otra forma de mostrar el amor más que dando tu propia vida, y eso lo hizo Jesús, y eso lo debe de saber la gente. Así como vos lo sabés y lo valorás, tu vecino también debe saber, tu pariente y tu familiar también debe saber eso. Y usa, Señor, la boca de cada una de las personas que están acá para predicar fielmente tu palabra. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús.